Pues Sonia, cuando Rafa, cuando quiera. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Soy Rafa Ramos, el director de Cáritas Diocesana, y quería presentar esta noche esta actividad enmarcada dentro de la Semana de los Pobres. Y bueno, pues un poco simplemente introducir un poco pues, de qué va la esencia de la charla, ¿no? Que es un poco sobre la vocación universal del cristianismo, ¿no? Quería un poco también dar un mensaje cristiano que ofrece la universalidad de la caridad, ¿no? Tenemos un poco que ser conscientes de que los pobres que tenemos en nuestro ámbito, ¿no? O los pobres o las personas excluidas, pues que normalmente pues, tenemos la tendencia a irnos a un poco a los que tenemos cercanos, ¿no? Pero esta charla un poco nos da como la visión general o nos da un poco la amplitud de mente o de miras que la pobreza pues existe en todo el mundo, la pobreza es universal y que desde aquí, desde lo local, pues sí podemos hacer algo. Tenemos que trabajar para concienciar, para hacer actividades, para incluso hacer algún proyecto de cooperación internacional. Y bueno, yo simplemente decir que desde el equipo directivo de Cáritas Diocesana de Jaén, hemos puesto como un reto para estos próximos años, como una línea estratégica, esta actividad, porque pensamos que es muy importante incluso para nosotros mismos, para nuestra concienciación y nuestra labor social que hacemos, como digo, aquí a nivel local. Nos sirve mucho tener esta amplitud de vista y ver un poco la universalidad de la caridad. Bueno, presento a Sonia, que no quiero yo consumir mucho tiempo, y presento a Sonia Quirós, que os voy a contar a los que estáis aquí, pero bueno, como esto luego se puede difundir por todo el mundo, pues les voy a hacer una pequeña introducción. Que Sonia, aunque es muy joven, pero lleva muchísimo tiempo en Cáritas Diocesana de Jaén, y bueno, pues os podría decir de ella que lleva la identidad y el ADN en todo su cuerpo de lo que es Cáritas y la Iglesia y la acción social y caritativa de la Iglesia, ¿no? Además, también puedo decir que es una buena amiga, no solo, que eso también pues tiene aunque sea compañera, es sobre todo amiga, ¿no? Y os animo a quedaros y a escuchar toda la charla porque la verdad que os va a ilustrar y os va a gustar muchísimo. Pues muchas gracias, creo que me toca, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Rafa, por esas palabras, por esa presentación tan sencilla pero tan sentida. Bueno, pues voy a ir intentando proyectaros un PowerPoint para que nos vaya ayudando, ¿vale? Que es este, ¿lo veis? Sí. Sí. Lo vemos. Bien. Bueno, pues yo en mi presentación de esta tarde, en el ratito que vamos a compartir, lo que quería era transmitir algunas ideas clave sobre este tema de la cooperación fraterna, en Cáritas. Básicamente, pues quería hablar de qué es esto de la cooperación, cómo se articula, el porqué, que muchas veces también nos preguntamos el porqué de la conveniencia de que Cáritas esté o no en estas cosas, y terminar un poco pues hablando de cómo está la situación ahora mismo, qué se está haciendo o cómo está la situación tanto en Cáritas Española como en Cáritas Diocesana de Jaén. Y para eso, pues quería empezar por este concepto que veis aquí en el título y del que ya Rafa empezaba a hablarnos, ¿no? Este de la dimensión universal de la caridad, que es un concepto que a veces se queda como muy en el aire o nos cuesta mucho trabajo definir, y sin embargo no tendría por qué ser así. Debiera de ser una cosa sencilla que explicáramos en menos de medio minuto. Y es que hablar de dimensión universal de la caridad es simplemente hablar de caridad, no tiene más. La propia definición de caridad, que es amar y cuidar, lleva implícito ya este concepto de universalidad, porque cuando hablamos de amar no hay límites, ese concepto tiene un alcance indefinido o infinito, por lo tanto está clarísimo que está implícita la idea de universalidad, esta dimensión universal, y es
tan sencillo de explicar como eso. No puede existir la caridad si no tiene esa connotación abierta, esa connotación universal. Cuando hablamos de caridad y de cuidar, amar y cuidar, para los cristianos evidentemente tiene mucho que ver o tiene todo que ver con amar a Dios, ese Dios que está en el medio, que percibimos, ese Dios que es, que por lo tanto tengo la posibilidad de encontrarme con Él, de vivir un encuentro directo y cara a cara con Él, ese Dios que soy, que está en mí, que llevo dentro y que por lo tanto tengo que cuidar, y ese Dios que reconozco en el otro. Y esto aquí es donde más grande se hace o más evidente se palpa esta dimensión de universalidad. Si Dios está en el otro, está en todos los otros, en el que tengo cerca y en el que tengo lejos. De hecho, cuando Jesús nos hablaba de quién era el prójimo, nos ponía la parábola del buen samaritano y nos hablaba de cómo el prójimo no es el que está cerca físicamente, sino el que es capaz de acercarse porque es capaz de sentir, de conmoverse ante el dolor del otro y acercarse desde la esencia. Y nos hablaba de que el prójimo podía ser el extranjero, porque nos hablaba de que el prójimo era el samaritano, y decir que el prójimo era el samaritano, pues es decir que el prójimo era el extranjero. Qué bonito esto, ¿no? Pues eso es, simplemente eso es. Este concepto tiene mucho que ver con eso y se refiere a esto, a esa apertura. Por eso el título también que se componía de estas dos cuestiones, dimensión universal de la caridad, mi caritas abierta al mundo, ¿no? Esa apertura al mundo y a lo que hay más allá. Bueno, pero esto que parece que es una cuestión así como muy novedosa, que empezamos a escuchar ahora mucho, que empezamos a hablar, porque Sonia últimamente nos da mucho la lata con este tema, pues esto no es nada nuevo, ¿no? Viene de mucho tiempo atrás, ahora lo vamos a ver. ¿De dónde quería partir también? De esto que estáis viendo aquí. Cuando esta tarde vamos a hablar de cooperación fraterna, tenemos que entender y dejar muy claro que estamos hablando de cooperación internacional y no de la acción social directa, de esa ayuda fraternal que ofrecemos en Cáritas, que ofrecemos los cristianos a los que tenemos cerca. ¿Por qué hago esta matización? Que antes nunca la hacía. Pues porque me he dado cuenta de que cuando hablamos de estos temas tendemos a confundir la cooperación fraterna con la cooperación entre hermanos, entendiéndolo centrado en aquellos que tenemos cerca. Por lo tanto, quiero que tengáis muy claro desde el principio que cuando hablamos de cooperación fraterna estamos hablando de cooperación internacional, ¿vale? Y como os decía, nada nuevo. Esto viene a consecuencia de cómo está el mundo. Vemos ahí una imagen que para mí es muy significativa de un mundo que está pues fracturado, ¿no? en movimiento, pues porque lo que quería expresar precisamente era eso, que el mundo está en continuo dinamismo, en continuo cambio, que cada vez estamos más globalizados, muchas veces entendemos esto como algo negativo y no tiene por qué serlo, y que estamos muy conectados. Si tenéis familiares o personas conocidas y queridas que están lejos, como en mi caso, yo tengo media familia al otro lado del charco, pues es muy sencillo coger el teléfono y en 3 segundos darle a un botoncito y no solamente comunicarnos, sino vernos en directo. Es decir, estamos cada vez más conectados, más cerca unos de otros, a pesar de ese movimiento y de ese continuo cambio que sufre el mundo, ¿no? En todos los momentos. Pero además, el mundo también está herido, es un mundo frágil. Me gusta la imagen porque en esas rayas, ¿no? En esas grietas podemos apreciar eso, que de tanto movernos, pues es fácil que una pieza se afloje e incluso pueda caer, ¿verdad? Y con una gran deuda tanto ecológica como con los pobres. Estamos escuchando continuamente el clamor de la casa común que nos dice a grito pelado, oye, frenad, que me estáis ahogando, ¿no? Y de todo esto, los que más sufren y los que más están
experimentando ese daño que se le está haciendo a la tierra, pues son tristemente las personas que están más empobrecidas, ¿no? Los pobres, que son los que están un poquito más sufriendo este tema. Bien, como os decía, el mundo está así y esto parece que es una idea nueva, parece que hablar de globalización es una idea moderna de ahora y no es así. Esto es algo que lleva mucho tiempo, que llevamos mucho tiempo hablando en la Iglesia y algo de lo que nos vienen insistiendo muchos papas desde hace muchos años. Fijaros, vamos a hablar un poquito de doctrina social de la Iglesia. Ya en tiempos de Pablo VI, es decir, que estamos hablando de, por aquí tenía los años anotados, 1967, podría decir que ha llovido mucho desde entonces, tristemente no puedo decirlo porque llover, pues no ha llovido, pero en fin, quiero decir que hace tiempo ya de esto, ¿no? Ya Pablo VI, cuando escribía la Populorum Progressio, hacía referencia a esto de que el mundo está globalizado, conectado, de estas cuestiones. Fijaros, hoy el hecho histórico más importante del que todos deben tomar conciencia es el de que la cuestión social ha tomado una dimensión mundial. Ya nos hablaba en 1967 Pablo VI de dimensión mundial. Y al referirse a la relación que debía de existir entre la Iglesia y el mundo, nos decía en la misma encíclica: pero en lo sucesivo las iniciativas locales e individuales no bastan ya. La presente situación del mundo exige una acción de conjunto. Estamos hablando de que hace tiempo que desde la Iglesia se nos está diciendo, señores, esto es una cuestión de todos y tenemos que actuar todos juntos y todos a una. Más reciente, Benedicto XVI, ¿no? Este es de 2009, y en Caritas in Veritate, pues también vemos alguna referencia a esto de la cooperación y a esto de la globalización. Dice, somos Iglesia y como tal estamos llamados a construir el reino de Dios, a buscar el bien común y a trabajar por él. Y en una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones. De nuevo insiste Benedicto XVI en que tenemos que sumarnos todos a esto y de que tenemos que incluir a todos los pueblos y a todas las naciones. Bueno, Pablo VI, Benedicto XVI, ¿y qué vamos a decir de Francisco, no? Francisco, desde que empezó en Evangelii Gaudium, ya hacía referencia a esta cuestión de que el mundo estaba muy conectado. Dedica una encíclica, la Laudato Si, precisamente a hablarnos de la necesidad de entender el mundo como una casa común y como una casa que hay que cuidar. Y la última de su encíclica, Fratelli Tutti, que fijaros en el título, ¿no? Hermanos todos. Es decir, están hablándonos continuamente de esto. Quiero llamar la atención sobre esta cuestión, no es nada nuevo. Como os decía, el mundo está de esta manera, la doctrina social nos habla y nos empieza a hablar de todas estas cosas. ¿Y qué es lo que hace Cáritas con su cooperación fraterna? Pues lo que hace es responder a la doctrina social, a las peticiones que nos están haciendo los papas y responder a la situación que hay en el mundo. Entendiendo, eso sí, que este concepto de universalidad y esta cuestión de pensar en los que están lejos y de abrirnos a los que están lejos, no va a suponer para nada alejarnos del que tenemos cerca, sino todo lo contrario. Si soy capaz de ver y de sentir próximo al que está lejos, ¿cómo no voy a sentir cada vez más hermano y más próximo al que está cerca? Me he ensanchado, mi corazón se ensancha, mi caridad y mi amor se ensancha y construyo cada vez más fraternidad y cada vez más lo hago a ese nivel de universalidad. Y por supuesto, pues siempre desde la exigencia de justicia y solidaridad que a Cáritas nos llama, ¿no? A atender a lo último de lo último. Y estos son los últimos también de la casa común, los últimos del mundo.
Bueno, pues si Cáritas da esta respuesta a través de su cooperación fraterna, todos aquellos agentes, todos aquellos que estamos en Cáritas de una manera u otra, como voluntarios, como técnicos, todos los que formamos Cáritas, estaremos llamados a darle sentido a esta dimensión universal de la caridad. Cuando veis ahí DUC, me estoy refiriendo a dimensión universal de la caridad. La tarea nuestra, la tarea de todos como Cáritas que somos, es hacer entender que el mundo es una casa común, que todos los que estamos en esta casa común formamos parte de una gran familia, esa familia humana, y que nuestra acción sociocaritativa tiene que entenderse y estructurarse de una manera universal. Y además no solo eso, sino que nosotros somos los que estamos llamados a hacerle entender esto al resto de la comunidad que pues a lo mejor no está participando de lleno en Cáritas, pero que nosotros tenemos que conseguir siempre mantener enlazados. Entonces, tenemos que suscitar en ellos también la comprensión de este fenómeno, de este entendernos como una casa común, como una gran familia humana y de hacer una acción sociocaritativa pues universal, común para todos. Estamos llamados a dar sentido a la dimensión universal de la caridad y por lo tanto estamos también llamados a ponerla en práctica. ¿Y cómo ponemos en práctica la dimensión universal de la caridad? Y aquí ya empezamos a entrar en materia, yo creo, más densa, ¿no? Pues como lo hacemos los cristianos. ¿Cómo ponemos en práctica los cristianos nuestra fe? Vamos muchas veces al ver, juzgar y al actuar, ¿verdad? Manamos o comenzamos escuchando la palabra de Dios. Desde ahí es de donde tenemos que partir. Pues para esto lo hacemos exactamente igual. Vamos a la palabra de Dios. Y cuando escuchamos lo que Lucas nos recogía en su evangelio, eso de liberar a los cautivos, devolver la vista a los ciegos y proclamar el año de gracia del Señor, ¿cómo podemos entenderlo eso hoy, en el año 2022 y en la realidad que tenemos? Pues no tenemos más remedio que entender que esos cautivos son los que están presos de un orden internacional que es injusto y que es excluyente, que como dice el Papa Francisco, va generando sobrantes, va dejando a gente en la cuneta. Esos que se mantienen en ese estado de esclavitud, de miseria, que viven continuamente en un estado de violencia, de guerra incluso, esos son los cautivos de hoy. ¿Y quiénes son los ciegos? Aquellos que han conseguido obnubilarse por este sistema y darle más valor al dinero, al tener, que al ser, que a la grandiosidad y a la majestuosidad de la dignidad de la persona, ¿no? Pues desde aquí es desde donde tenemos que entender que si estamos llamados a poner en práctica esto, estamos llamados a ver que estos son los que necesitan de nuestra acción. Por supuesto, como siempre decimos en Cáritas, con esa doble dirección. Yo pienso que le voy a devolver la vista a los ciegos, que voy a liberar al que está cautivo, pero también, a su vez, me voy a dejar evangelizar por esos últimos de la tierra, porque, ¿por qué no? Esos pueden también devolverme a mí la vista. Cuando yo le hablo a los voluntarios pues en las parroquias o en el curso básico de voluntariado, cuando le hablo de esto, de la dimensión universal, y llego a este punto, al dejarnos evangelizar por los últimos de la tierra, siempre rescato esa anécdota que nos brindó nuestro obispo Sebastián, nada más llegar a nuestra diócesis. No sé si recordáis, imagino que sí, que de las primeras cosas que hizo fue acercarse a nuestro hogar de Santa Clara a visitar a los chicos y a las personas que tenemos residiendo allí. Y se hicieron eco los medios de comunicación de algo que fue muy curioso o muy bonito, ¿no? Para mí muy bonito. Y que yo digo, es que esto es lo que yo le digo a mis voluntarios. Y es que él les contó cómo cuando era joven y él iba allí en Murcia a un piso
de personas que eran dependientes, toxicómanos creo que eran. Pues cómo él iba allí a ofrecer un servicio, a ayudar a otros, y cómo fue un residente de ese piso que él visitaba el que un día le dijo que si él no se había cuestionado nunca ser sacerdote. Y nuestro obispo les dijo a la gente del hogar nuestra, les dijo, él fue el que despertó en mí, el que sacó de mí esa verdad que iba escondida en mi corazón. Él fue el que empezó a destapar aquello. Por lo tanto, no penséis que solamente los técnicos y los voluntarios que vienen aquí a estar con vosotros os evangelizan y os hablan de Jesús a vosotros, sino que vosotros también tenéis mucho que hablarle, que decirle y que evangelizar a estos técnicos y a estos voluntarios. Qué bonito, ¿no? Es eso, dejarnos evangelizar por los últimos de la tierra, dejar que ellos sean los que nos devuelvan la vista y los que nos liberen. Y en este sentido, los pueblos más pobres, los pueblos del mal llamado tercer mundo, los pueblos del sur, tienen mucho que devolvernos de visión a nosotros y tienen mucho que liberarnos porque creo que son mucho más libres que nosotros en este sentido. Pues siempre con esa doble dirección, ¿no? Nosotros vamos a evangelizar, a compartir con ellos y siempre dejando que ellos también nos evangelicen a vosotros, a nosotros. ¿Y qué? Ya hemos hablado de qué es la cooperación, de por qué, ¿no? Yo creo que queda claro que Cáritas tiene que estar en esto, Cáritas tiene que tener organizado también esto, pero ¿qué está haciendo Cáritas Española o cómo apuesta Cáritas Española por esto? Pues a mí me gusta resaltar este librito y este detalle que estáis viendo aquí, ¿no? Que en 2018 se publica el modelo de cooperación fraterna y se publica, como estáis viendo ahí, con un color rojo que nos llama la atención de lo importante que es. Sabéis que en Cáritas los libros rojos hablan de identidad, el modelo de acción social, bueno, los estatutos, el modelo de acción social y ahora nuestro modelo de cooperación fraterna. Está en nuestra esencia y el publicar este libro recogido de esta manera y con este color ya nos dice mucho de la apuesta tan importante que desde Cáritas Española se está haciendo por la cooperación fraterna o la cooperación internacional. Y yo lo que quería ahora era brevemente pues explicaros un poquito de este libro, porque creo que esto es algo que debemos de conocer y de leer para entender cómo Cáritas hace cooperación o cómo pone en práctica esto de la cooperación fraterna. Entonces, así sin pararnos mucho, sino pues dando unas sencillas pinceladas, pues quería hablaros de los dos grandes retos que presenta el modelo. Son solamente dos, ¿vale? Hemos sido muy escuetos y hemos ido muy a lo concreto. Por un lado, nos quiere alertar de la necesidad de comprender el mundo desde una perspectiva que aglutine tanto lo global con lo local, y para eso se inventan la palabra glocal. En el modelo vemos que se hace referencia a esto, lo local, que es pues, alertarnos de esta necesidad, que hay que entender el mundo desde aquí, con una mirada, con los pies aquí y con la mirada hacia allí. Y luego alentarnos a enraizar nuestra acción y nuestro método en nuestros principios. Es decir, casar o de alguna manera entrelazar nuestro modelo de acción social con esta mirada hacia el allá. Hacer que nuestro modelo de acción social y nuestro modelo de cooperación fraterna se unan, se mezclen y estén presentes por igual en nuestra acción concreta. Solo esos dos retos, pero no son poca cosa. Y luego nos presenta una serie de claves, ¿vale? Aparte de estos retos, nos va a presentar una serie de claves. ¿Cuáles son las claves que tiene el modelo de cooperación fraterna? Pues la primera que nos lanza es esta que estáis viendo, la de mirar con la mística de los ojos abiertos para desvelar las nuevas formas de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? El modelo de cooperación fraterna nos dice que tenemos que ser capaces de abrir los ojos
a esas realidades de pobreza y de exclusión que no tenemos frente a nuestra vista, que no tenemos en el piso de al lado o en el edificio de al lado, pero que existen y que están, que nos llegan y que muchas veces, si no somos conscientes de ellas, es porque no abrimos los ojos lo suficiente, porque nos conformamos con lo que nos cuentan los medios de comunicación masivos, mayoritarios, que nos venden solamente lo que les interesa vender y no nos venden o no nos presentan o nos muestran otras cosas. Hay periódicos, hay páginas, hay información de lo que está pasando en el otro lado del mundo. A lo mejor no vende tanto como Telecinco, pero existe y está. Y en esto también nuestra iglesia lleva muchos años haciendo una gran tarea. ¿Cuántos boletines de misioneros tenemos a nuestro alcance que nos cuentan y nos hablan de una realidad que no vamos a encontrar en otros sitios? Pues tener esa mística de los ojos abiertos. El Papa Francisco nos habla continuamente de procesos que atentan contra el plan de Dios y nos llama a abrir los ojos sobre esto. Nos habla de una cultura del descarte que expulsa a personas y a pueblos enteros, que los va dejando a pueblos enteros, como os decía antes, en la cuneta, va generando sobrantes. Nos habla del clamor de la casa común, que nos llama y que nos dice que estamos siendo muy responsables con el uso de la tierra. Y nos habla continuamente de una crisis no solo cultural, sino cultural y moral, que muestra una desafectación grande por el bien común. Como nos decía Francisco desde la Evangelii Gaudium, cuidado que cada vez nos preocupa menos el bien común y que no nos comprometemos con esto y que hay que comprometerse. Es decir, nos habla, nos lanza mensaje insistentemente de que la mirada cristiana debe de ir más allá, debe de ser capaz de descubrir horizontes diferentes y en nuestra mirada debe estar esa meta de devolver la dignidad a otros pueblos. Y para ver un poco cómo es nuestra mirada, pues os quería presentar unas imágenes que estoy segura, me da pena porque no os veo, al proyectar ya no os veo y no veo vuestras caras, pero me gustaría verlas. Cuando yo pongo estas imágenes, estoy segura de que todos las tenéis muy frescas en vuestra mente, ¿verdad? Y a lo mejor incluso en el corazón. Vale. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a trasladar estas imágenes que son las reales a un dibujito. Fijaros, es este. Esa es la imagen, ¿verdad? Esa es la imagen que os acabo de presentar. Y cuando esto se nos presentó a la hora de la y a todas las horas del día durante esos días en que fue continuo la presencia de esta imagen en nuestras casas, cuando vimos esto, ¿qué fue lo que vimos? Nos quedamos aquí, nos quedamos en ese cuadro, dijimos, madre mía, qué pena de este niño, aprendimos su nombre, que no se nos va a olvidar nunca, Ailán, y se quedó ahí, o fuimos capaces de ampliar un poquito esa imagen y ver esto. Porque que Ailán llegara a nuestras costas era el resultado de esto que estáis viendo ahí, en esa imagen un poquito más ampliada. Y si fuimos capaces de llegar ahí y no fuimos capaces de ir un pelín más allá, aún todavía no fuimos capaces de ver la imagen al completo, porque la realidad es que esto venía de aquí, fijaros, de lo que estamos haciendo allí, que está haciendo que sea masivo ese éxodo de personas y continuo, y que hace que llegue el día en el que Ailán llega a nuestras costas. Pero ¿cómo es nuestra mirada? Pues tristemente ha habido mucha gente que se ha quedado en el cuadrito pequeño de la imagen inferior izquierda, de la imagen inferior izquierda. Pues el reto es abrir la mirada, ¿vale? Abrir la mirada, esa mística de los ojos abiertos, nos dice el modelo de cooperación. Bueno,
Ese era el primer reto, la mística de los ojos abiertos. O sea, la primera clave, la mística de los ojos abiertos. ¿Cuál es la segunda clave que nos ofrece el modelo de cooperación fraterna? Pues nos ofrece un concepto de desarrollo por el que Cáritas va a apostar fuertemente y por el que Cáritas está trabajando fuertemente, que tiene que aglutinar estos 4 triangulitos que estáis viendo ahí. Tiene que ser un desarrollo integral, humano, solidario y sostenible. Y solo si se dan las 4 características será el desarrollo que Cáritas quiere y por el que Cáritas apuesta y trabaja. Si solo se da una o 2 de ellas, pues no será el desarrollo por el que Cáritas está trabajando y está apostando. Vamos a verlo muy rápido, pero para que nos quede claro qué es cada una de estas cosas. ¿Qué es el desarrollo integral? Pues el desarrollo integral es ese en el que se promueve o se tiene en cuenta a todo el hombre y a todos los hombres, como nos decían en el 14 de Populorum Progressio, a todo hombre y a todos los hombres, entendiendo que el hombre se compone de una parte física, pero también de una parte espiritual, que es individuo, pero que también forma parte de una comunidad, que es persona, pero que también es social, es sociedad, que tiene muchos aspectos y muchas dimensiones y tenemos que entender que el desarrollo tiene que ir dirigido a trabajar todas las dimensiones de la persona, no solo una o 2, sino todas, un desarrollo integral. Y a todos los hombres, pues para lo de todos los hombres os he traído otra imagen que nos ilustra, ¿no? El desarrollo para todos o solamente para unos cuantos. Pues bueno, ahí está esa viñeta que nos hace pensar, ¿no? Cómo llegamos allí a la costa, nos llevamos lo que nos interesa y cuando luego ellos vienen a la costa les decimos, no perdone, aquí no se puede entrar. Fijaros en la pregunta que esbozo arriba, ¿no? ¿Un desarrollo únicamente para los desarrollados o un desarrollo para todos? Pues Cáritas apuesta clarísimamente por un desarrollo para todos. Bien, un desarrollo integral, un desarrollo humano. ¿El desarrollo humano cuál es? Pues el que se centra en las capacidades y no en las carencias. Aquí está nuestro modelo de acción social, ¿no? Muy presente. El que no confunde ni reduce el crecer a tener, sino a algo que va mucho más allá, que es el ser, que da valor no solo a lo que podemos medir, sino que también da valor a ese tejido que generamos a veces y que no tenemos cómo medir, pero que es tan importante, que anima al individuo a hacer sociedad, a tejer esa red y que lleva a la persona a trascender. Esto sería que el desarrollo fuera humano. Tenemos integral, humano, ¿qué es solidario? Pues el desarrollo solidario es el que se basa en una economía compasiva e inclusiva, es decir, el que piensa en una manera de organizarnos que nos permita tener en cuenta a los que más desfavorecidos están en ese momento, empeñándonos, por lo tanto, en el bien de todos y en los términos de defensa de derechos, entendiendo esto como una tarea comunitaria que nos implica a todos y que, por supuesto, se hace de iglesia a iglesia. Y cuando digo de iglesia a iglesia me refiero de local a local. Me enlazo desde aquí con la iglesia local de allí. Integral, humano, solidario y, por supuesto, sostenible, que es la cuarta pata, ¿no? ¿Qué es sostenible? Pues un desarrollo que tiene en cuenta y que se preocupa también por ese último agente que es la casa común, ese agente que hemos dejado muchas veces en el olvido y que no hemos tenido en cuenta. Y tenemos que pensar en que las comunidades tienen que seguir, por lo tanto hay que cuidar a las personas, pero también el medio tiene que seguir, el espacio tiene que seguir, por lo tanto hay que cuidarlo también, ¿verdad? Desarrollo integral, humano, solidario y sostenible. Pues al final es hablar de esto que estáis viendo, ¿no? De un desarrollo que humaniza, de un desarrollo que libera, de un desarrollo que es compartido, que es comunitario, que evangeliza y que nos habla
del sacramento del amor de Dios, por lo tanto nos lleva a salvarnos, ¿no? A la salvación. Bueno, no sé si nos vamos perdiendo o estamos centrados. Habíamos visto los retos, estamos con las claves. La primera clave, la mística de los ojos abiertos. La segunda, el concepto de desarrollo. ¿Cuál es la tercera clave? Pues visibilizar la articulación y la coordinación en todos los niveles de la Confederación. Es decir, la apuesta de Cáritas Española a través de este modelo de cooperación va también muy encaminada a que nos coordinemos desde la confederal, pasando por las regionales, por las diocesanas, llegando a las Cáritas interparroquiales y, por supuesto, a las parroquiales. Y que en todos los niveles seamos capaces de estar coordinados, organizados y enfocados hacia esto de la cooperación. Y en la última clave del modelo es que nos presenta, que nos marca, nos enfatiza, nos marca los ámbitos de acción del modelo de acción de cooperación fraterna para llevar a cabo esto. Y nos dice cómo hacerlo. Y vamos a ver aquí que no solo es a través de ese apoyo económico a un proyecto, sino que hay muchos más ámbitos de acción, ¿verdad? Son estos que estáis viendo ahí. La sensibilización y la animación de la comunidad, la denuncia profética, el desarrollo institucional, el aprendizaje, el voluntariado internacional, el apoyo a intervenciones que mejoran la calidad de vida de los más empobrecidos y la acción humanitaria. Fijaros que hay 7 ámbitos de acción, que muchas veces cuando pensamos en cooperación casi nos vamos a los 2 últimos, ¿verdad? Al apoyo económico, tanto en las emergencias como en algún proyecto concreto, como os decía. Y sin embargo, este modelo nos ha puesto por encima, y el que esté puesto por encima con el 1, 2, 3, 4 y 5 no es casualidad, sino que para llegar a lo otro tendríamos que pasar previamente por todo lo que estáis viendo arriba. La sensibilización y la animación de la comunidad. Esto es clave para las diocesanas y las parroquiales. ¿Por qué? Pues porque siempre el que te va a sensibilizar y el que te va a convencer de cambiar algo y el que te va a mostrar algo con convencimiento va a ser el que tienes más cerca, ese que tú conoces, ese que tú quieres y ese que tú respetas. Evidentemente esta es una tarea también de la Cáritas Confederal, de Cáritas Internacionalis, por supuesto. Cáritas Internacionalis nos ha ofrecido unas campañas de sensibilización apoteósicas, buenísimas, bien, pero la tarea de la sensibilización y la animación recae sobre lo más cercano, sobre la última unidad de la organización de la caridad, que es la parroquia y la diocesana. Las parroquias y las diocesanas somos los que tenemos más tarea que realizar en este sentido. Apropiarnos de esas campañas, utilizar esos materiales, pero difundirlos y hacerlos llegar. Muchas veces los voluntarios pues nos plantean, los compañeros de animación que están aquí, creo que estarán de acuerdo conmigo, nos plantean, bueno, ¿y qué podemos hacer? Si no venimos a atender, si no vengo el martes a las 5, ¿qué hago? Yo es que no soy necesario en el equipo. ¿Cómo que no? ¿Cuánta tarea tenemos pendiente en esto? Sensibilizar y dar a conocer lo que está pasando, la injusticia y la merma de derechos que se están produciendo, por supuesto, en nuestros barrios y en la gente que tenemos cerca, pero también en los que tenemos más lejos. El montón de realidades, el montón de guerras. ¿Cuántas guerras activas tenemos ahora mismo? Y solo conocemos y sabemos que existe la guerra de Ucrania. ¿Cuántos conflictos bélicos hay actualmente activos en el mundo? Montones. Esta sería una tarea nuestra, sensibilizar, dar a conocer y animar a la comunidad a propiciar un cambio, animar al consumo responsable, al cuidado del medio ambiente, a tantas y tantas cosas. La denuncia profética, también una tarea en la que, bueno, pues aquí también las parroquiales y las diocesanas tenemos tareas en la denuncia sobre lo que está más próximo, ¿no? Y tal vez
para denunciar cuestiones un poco más internacionales, pues aquí sí que tiene más peso el trabajo de la confederal o el trabajo de la internacional, ¿no? Sabéis, no sé si sabéis que estamos presentes en algunos procesos de reclamación de derechos y que nuestra compañera Sonia Olea está concretamente representando a Cáritas España, acompañando a gente de América Latina en la ONU, en el Foro de las Naciones Unidas. Están haciendo denuncias, no solo proféticas, sino denuncia social y denuncia sobre el papel, llamando la atención a los estados sobre esta vulneración de derechos que se está llevando a cabo en algunas partes del mundo. Oye, que hemos dicho que el mundo es una casa común, que es que esto está ocurriendo en la habitación de al lado y que no puedo permitirlo, que está en la habitación de al lado, pero que me toca y que me llega. El desarrollo institucional es el apoyo que desde Cáritas Española se le está dando a otras Cáritas para conseguir que se desarrollen propiamente y que se organicen. Sabéis que Cáritas España tiene una organización que ha sido ejemplo y modelo para otras Cáritas y que está siendo ejemplo y modelo para otras Cáritas que a pesar de existir, pues no estaban tan organizadas. Los compañeros de Cáritas Española están trabajando mucho en este sentido y esto también es cooperación fraterna, cuando el equipo de Cáritas Española apoya o apadrina a otra Cáritas que puede ser, por ejemplo, Ecuador, que sé que se está haciendo un trabajo con ella, o Cáritas Grecia, sé que se está trabajando mucho con Cáritas Grecia, y los ayudan un poco pues, a organizarse. Eso es el desarrollo institucional y ahí Cáritas Española estamos desempeñando un papel, como os digo, muy fuerte, porque tenemos la suerte de pertenecer a una confederación que está muy bien organizada, que tenemos una base sólida, fuerte y que por lo tanto pues, está sirviendo de modelo a otros. El cuarto ámbito, que es el aprendizaje, va por el tema de que desde el modelo de cooperación se nos propone ir dejando constancia por escrito de todas las experiencias que se vayan teniendo en cuanto a cooperación fraterna. ¿Para qué? Pues para que cuando una diocesana vaya a iniciar un proyecto pueda ver, pueda tener a la mano y saber si hay otra diocesana que ya está trabajando en ese lugar, si hay otra diocesana que lo hizo en un momento dado, qué cosas fueron las que funcionaron bien, qué cosas fueron las que no funcionaron tan bien, para ir aprendiendo unos de otros. Y el hacer este trabajo de redacción y de recopilación de todas las experiencias, pues también es un trabajo que se está haciendo aquí en España y que es cooperación, que es hacer cooperación. Y llegamos al punto número 5, que es el voluntariado internacional. Ahí tenéis la imagen de nuestro Álvaro cuando estuvo en Ecuador, con esa, ahí está rodeado de esas mujeres indígenas en la cooperativa de comercio justo. Pues bueno, esto sabéis, creo que todos los que estáis aquí en esta sala sabéis perfectamente en qué consiste esto, ¿no? Es un programa que a mí me parece precioso, que creo que tiene mucho que aportar a las diocesanas, porque creo que puede ser una puerta abierta de un atractivo bestial para las personas más jóvenes y que consiste en comprometerse a salir a tener una experiencia en una realidad de un país del sur, pero con el compromiso de antes de salir me formo y después cuando vuelvo de haber tenido esa experiencia, devuelvo a mi diocesana lo que he sentido, lo que he vivido y lo que he podido constatar allí. Esta es la esencia de nuestro programa de voluntariado internacional, que como sabéis es un programa confederal, en el que hay muchas diocesanas en España que ni siquiera lo conocen, ni siquiera han participado, y en el que en Jaén tenemos la suerte de haber participado en 2 ocasiones. Es decir, tenemos conocimiento de esto, lo hemos hecho, por lo tanto, podemos seguir haciéndolo y sería una puerta, como os digo, muy atractiva y muy interesante
para un perfil de voluntariado pues más joven, ¿no? Para darles la posibilidad de experimentar ese encuentro directo con Dios a través de la puesta en práctica de la caridad, ese del que os hablaba al principio. Y luego, pues, esto ya sí lo conocemos bien, ¿no? Apoyo a intervenciones que mejoran la calidad de vida de los más empobrecidos, el apoyo económico a un proyecto concreto. ¿Es una manera de actuar desde nuestro modelo de cooperación? Pues lo es, por supuesto que lo es. Pero no lo reduzcamos solo a esto. Es como cuando le decimos en la parroquia a la gente, hay que dar bolsas, hay que dar alimentos. Por supuesto que sí, pero no te quedes solo en dar alimentos. Pues os digo lo mismo en la cuestión de la cooperación fraterna. ¿Se pueden apoyar a proyectos y se deben de apoyar proyectos? Por supuesto que sí, pero no nos quedemos solo en eso. Seamos capaces de poner en práctica los 5 puntos que hay por delante. Y por último, la acción humanitaria ante las emergencias. Sabéis que Cáritas, pues rápidamente, cuando ocurre cualquier catástrofe, cualquier cuestión, pues enseguida nos organizamos, abrimos cuentas y ponemos a disposición de la Cáritas local toda la ayuda económica que podemos para que ellos puedan paliar pues, los efectos de eso que les ha tocado vivir. Y creo que con esto, con los ámbitos de acción, pues casi está terminado el tema y lo único que quería dejar ver y presentar es que con todo esto que os cuento, con todo este trabajo que desde la Confederación se viene haciendo y a través de mí, la Cáritas Diocesana de Jaén también se ha ido sumando al tema, pues hemos llegado a un punto en el que hemos conseguido que algo brote en Jaén, que algo pase en Jaén. Nos decía al principio Rafa, cuando me presentaba, que desde la directiva de Cáritas Diocesana de Jaén pues se ha apostado por esta tarea de la cooperación fraterna y se ha marcado como un objetivo específico importante. Pues a consecuencia de eso nace en Jaén el Grupo Motor de Cooperación Fraterna. Y el Grupo Motor de Cooperación Fraterna está compuesto por personas de diferentes programas de la Cáritas en el que estamos tanto directivos como técnicos. Nos faltaría incorporar algún voluntario o voluntaria que se está trabajando en ello y que hemos puesto por escrito esto que veis aquí, que tiene tanta letra, ¿no? Que quiere decir, hemos hecho el esfuerzo de poner por escrito nuestro compromiso con el tema de la cooperación fraterna y que estamos trabajando para que esta manera de funcionar con los pies aquí y con la mirada hacia allí, haciendo posible que el ver más allá de mi realidad me haga ser cada vez más prójimo y más próximo del que está aquí y que mi corazón se ensanche cada día más, pues estamos un grupo que estamos poniendo todo nuestro ser para intentar animarlo, para intentar trabajarlo, para que llegue a todos y consecuencia de eso, pues esta charla, estos minutos que habéis invertido aquí escuchándome a mí y que espero que hayan servido para despertaros el gusanillo y para acercaros un poquito más a qué es esto de la cooperación fraterna y que os hayáis quedado con las ganas de aplicarlo, de ponerlo en práctica y de hacerlo realidad en ese rinconcillo en el que cada uno de vosotros estáis. Y poco más, agradeceros, no sé cómo voy de hora, las 9. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, agradeceros de verdad, de corazón, el que hayáis estado ahí y no sé si ahora me sé salir. Sí, ya lo he hecho, ¿verdad? He salido de la presentación. ¿Me veis? Te vemos. Vale. Pues con esto termino. Si os parece, abrimos un espacio de que podamos
comentar, preguntar, aportar. Veo que hay alguna mano por ahí levantada, pues, o más de una. Pues si te parece, Ángel, coordina si acaso esta ronda. Vale, perfecto. Mirad, lo primero que quería deciros es que en el chat del grupo hemos dejado un enlace para el modelo de cooperación fraterna. Entonces, pinchando en el chat, ahí tenéis el enlace. Quien quiera descargárselo en PDF, pues puede acceder ahí. ¿Veo una mano levantada? Rafa. Sí, yo muy rápido. Mira, aunque yo me sé la respuesta, pero como esto de la cooperación internacional o fraterna es un puzzle, pues en ese puzzle la acción, además esto sale siempre, Sonia lo sabe, ¿no? Pero bueno, la acción, por ejemplo, que hace Manos Unidas, ¿no? Que está continuamente haciendo proyectos internacionales. Tú, Sonia, ¿cómo colocarías en ese puzzle esa actividad? Porque yo sé que mucha gente se lo pregunta. Yo lo pregunté y ya me respondieron, por eso digo que sé la respuesta, pero bueno, lo pregunto. Pues mira, la acción que tiene Mano Unida en la cooperación internacional es una pieza más, es una pieza más. Lo que ocurre es que desde Cáritas no nos podemos quedar con que esa pieza está o con que esa pieza existe, por lo que decíamos al principio de este rato de conversación, ¿no? Porque es que en la caridad va implícito el que tengamos que abrir nuestra mirada, el que tengamos que entender que la caridad no es solo para el que está cerca, sino también para el que está lejos. Por lo tanto, ¿es válida la acción de Manos Unidas que trabaja sobre todo a través de proyectos? Claro que lo es una pieza más, pero no podemos delegar nuestra obligación de trabajar la cooperación fraterna en Manos Unidas. Como Cáritas también estamos llamados a trabajarla y también estamos llamados a ponerla en práctica. Y nuestro modelo recoge, como habéis visto, muchos ámbitos de acción que no es solo el del apoyo a proyectos, sino otros muchos más, ¿no? Mari Carmen Ropa. Activa el micrófono para que te podamos escuchar. Bueno, enhorabuena, Sonia, por tu, claridad en la exposición, ¿verdad? No te lo digo y que ha sido profunda y sencilla al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, pues muy bien. A ver, mi insistencia va en el sentido de todo este programa que existe y toda esta posibilidad de cooperación internacional de cara a los jóvenes. ¿Cómo hacérselo llegar? Es decir, ¿qué plan o qué pauta seguís? Si tenéis pensado hacer alguna intervención en la universidad, porque ya llevamos tiempo, ¿no?, con los programas estos de Erasmus, con las salidas que hacen nuestros jóvenes para tener una experiencia, continuar sus estudios. Entonces sería muy bueno, porque a nivel de institutos todavía son menores y bueno, se puede sensibilizar, pero el tema del voluntariado es más complicado con menores. Entonces, en los universitarios, una vez que terminan o incluso antes de que terminen, pues sería muy bueno porque también le ayudaría a discernir su vocación, la manera de vivir su posible trabajo después, en la inserción en el mundo laboral. El tener esa experiencia, pero por supuesto previa a la formación, porque está claro, es decir, yo hablo desde mi propia experiencia, ¿no?, que me he buscado la vida, he ido, bueno, aquí estaba Juan Raya por ahí, que fue el que me abrió las puertas de la posibilidad, pero ha sido pues por mi cuenta, aunque he ido siempre como Iglesia de Jaén. Eso lo he tenido también muy claro y he ido así. Pero sí he visto pues que, bueno, una falta de información, de difusión en esos ámbitos en los que ayudaría a esa persona pues a vivir de otra manera esa incorporación al mundo laboral, a vivir su misma profesión, una vez que uno ha estado allí. Tipo, si tú tienes tu capacitación en enfermería, por ejemplo, ¿no?, y voy a prestar un servicio en el tema de la sanidad, pues también luego eso le ayuda a vivir de otra manera. Aquí lo que ha dicho Sonia, es decir, esa evangelización que nosotros nos creemos que vamos a evangelizar y no evangelizan ellos. Entonces, en todas esas realidades. Entonces, la perspectiva que se le abriría a esta persona, pues sería como muy enriquecedora a nivel personal y a nivel social después, cómo repercutiría en el trabajo que puedan desempeñar.
Mira, Mari Carmen, te digo, como he dicho, hemos participado ya en 2 ocasiones en el programa de voluntariado internacional, es decir, que es algo que nos parece bueno y válido. ¿Qué ocurre? Pues que llegó esta maldita pandemia y ese programa hubo que cerrarlo y paralizarlo. Y todavía desde Cáritas Española pues no se ha terminado de abrir. Se hablaba de que para este curso se iba a poder lanzar una convocatoria, pero todavía no la tenemos clara. Desde Jaén, pues desde Jaén el grupo motor ha hablado de esto y tiene ideas al respecto de esto y queremos apostar, pero tenemos que esperar que llegue el momento. ¿Por qué? Porque vamos pasito a pasito, estamos empezando, estamos articulando nuestra tarea, estamos intentando poner sobre el papel lo que queremos hacer. Tenemos que sensibilizar a las Cáritas y al voluntariado sobre qué es esto, porque no tendría ningún sentido que lanzáramos una propuesta para que los jóvenes se inscribieran y los invitáramos a salir como representantes de nuestra Cáritas diocesana sin que tuvieran previamente esa formación, sin que supiéramos que tienen un compromiso serio y que van a aprovechar el programa, sobre todo para lo que decíamos, ese tercer paso de devolver cuando vuelvan. Entonces, ¿lo tenemos en vista? Pues sí, pero hay que verlo despacito también y se verá cuando llegue el momento. No queremos colarnos, no queremos salir de 0 a 100 y que a los 100 metros pues estemos agotados. Queremos ir haciendo una carrera de fondo, queremos que esto se quede y queremos ir dando pasos chiquititos, pero que podamos ir afianzando. Sí, sí, por eso, bueno, pues yo contigo he hablado en alguna ocasión cuando alguien me ha dicho, pues tengo, ¿no?, una persona que es una muchacha que quiere. Entonces yo lo primero que le he dicho siempre es que si una persona que, bueno, pues le mueve un poquito, ¿no?, la fe o... Sí, primero, intégrate en tu parroquia más cercana. Vive una experiencia de comunidad, de servicio, de entrega, y desde ahí. Y luego aparte, pues los dones, la capacidad o la preparación académica que uno tenga. Pero por supuesto, esa formación previa es clave y fundamental. Porque vamos con muy buena voluntad, pero luego ves que te faltan los resortes. Y luego, bueno, yo quería dos vías de actuación, ¿no? Porque, claro, por un lado los universitarios, los que no están estudiando, que entonces ahí están nuestras cofradías, las personas jóvenes, que también se tendría que plantear, pues, presentarles esta posibilidad también. Porque ahí en los jóvenes que están en las cofradías, que es donde está en nuestra iglesia, pues hay gente que está estudiando, gente que está trabajando, gente que tiene pues distintas realidades. Entonces eso es lo que quiero proponer, poquito a poco, bien hecho y que se dé esa posibilidad. Se estudiará cómo y dónde difundirlo cuando llegue el momento. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Juan Raya. A ver, buenas noches. Yo primero justificarme porque no he podido estar. He tenido hoy en la parroquia una cosa nueva que hemos puesto en marcha, una cosa y claro, el primer día el párroco tiene que estar sin duda ninguna, ¿no? No, pero yo lo que quería era añadir a lo que decía Sonia antes, en a la pregunta que hizo... No me acuerdo quién hizo la pregunta. Bueno, que contestó Rafa, o que hizo la pregunta que hizo Rafa. Sí, cierto. La pregunta que hizo Rafa, aunque él ya dice que sabía la respuesta. Eso es jugar con trampa, ¿no? Pero bueno. No, pero yo quería añadir una cosa que es mucho más, que es más específica, que a mí me parece, y que es como lo más, al menos lo que a mí me parece que en la cooperación fraterna Cáritas puede aportar más, es en el desarrollo de las otras Cáritas, ¿no? O sea, hay una parte de la cooperación fraterna de Cáritas que es de Cáritas a Cáritas. Todo el desarrollo. ¿Perdón? El desarrollo de Cáritas a Cáritas. y el trabajo. Exactamente. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a la Cáritas de no sé qué diócesis, de no sé qué dónde, a ayudar a que haga su programa de territorio, a que monte toda su estructura, a que desarrolle todo el programa de formación de voluntariado? Porque al final eso es que nosotros, desde nuestra experiencia, les damos herramientas para que ellos también puedan desarrollarse como Cáritas diocesana o como Cáritas parroquial o lo que toque, ¿no? En el momento. Pero ese desarrollo, ayudar desde nuestra experiencia, aportar nuestra experiencia al desarrollo de esas otras Cáritas, que al final es ayudarles a que se desarrollen también, ¿no? Que aunque no sea darles para un comedor,
sí que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, evidentemente. O mandar personal para que haga, pues también si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero ese de tú a tú, de Cáritas a Cáritas, en el desarrollo institucional, quiero ver un poco como lo específico de nosotros, sin quitarle el espacio a Manos Unidas o a tantas otras instituciones o a cualquier cofradía que por ahí apadrina un niño en no sé dónde, ¿no? También eso son cosas interesantes, pero como que lo específico nuestro es aportar en ese sentido que yo decía. No sé. Muy bien, Juan, veo que sabes más allá de mi charla. Hombre, es mi obligación. Gracias, Juan, por la intervención. Francis se ha ido. Francis, te doy la palabra y sales corriendo. No, perdona, es que me han llamado precisamente. Mira qué casualidad. Mira, ya me la ha quitado de la boca Juan, ¿no? Y el otro día lo hablamos con Sonia, que ya hay experiencia en la diócesis de Cáritas que están colaborando con otras Cáritas en otros países, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Villargordo ya tiene experiencia en ese sentido de apoyar proyectos, de estar también pendiente de otras cuestiones. A mí lo que me surge la cuestión, en cuanto se hablaba de Mano Unida, esta mañana hemos estado viendo la exposición que hay allí en la Diputación y ves que son proyectos muy específicos en países muy diversos, ¿no? Y es verdad que es otro ámbito distinto al que se puede trabaja o se puede trabajar desde Cáritas. Porque las dos, si yo no estoy equivocado, las dos surgen de la acción católica. No sé, Juan Raya, tanto Cáritas como Mano Unida tienen su origen en que somos laicos, que nos asociamos y trabajamos por la evangelización de distintos ambientes. Entonces, ahí hay un campo de acción muy grande, ¿no? Y de hecho, pues claro, se especializa Mano Unida en cuestiones muy concretas y Cáritas pues se puede dedicar a lo que bien habíamos dicho y lo que ha dicho Juan, a apoyar y colaborar con otras Cáritas. Yo lo que quería plantear sobre ese tema es cómo se va a trabajar, que ya lo dijimos, estuvimos hablando, Sonia, que a mí me ha quedado esta vez más claro que lo que el otro día hiciste, la presentación que nos hiciste allí del eje, de los ejes y del eje específico que hemos estado viendo hoy, y cómo se va a trabajar, cómo se va a plantear eso a nivel del parroquial, ¿no? Cómo intentar que vaya calando esta sensibilización, primero, los propios voluntarios que hay en las Cáritas, y cómo se va a cambiar esa mentalización que bien habéis dicho de que nosotros trabajamos a nivel local, pero también repercute en todo lo que se hace a nivel global, ¿no? Entonces eso me parece por ahí importante, ¿no? Que yo supongo que este grupo que está ahí, no sé cómo lo habéis llamado, promotor o... Grupo motor, pues tenéis que ver esa cuestión también y me gustaría ver si ya habéis pensado algo, cómo lo vais a que eso vaya calando poco a poco, ¿no? Pues sí, es lo que te digo, que estamos trabajando pasito a pasito, poco a poco, entendiendo también la realidad que tenemos, que tú la conoces perfectamente, ¿no? Que estamos todos en tantas cosas y tenemos tanta tarea por delante, pues que es difícil centrarse en esto. ¿Qué más quisiéramos que poder hacer una apuesta de tener una persona o dos o tres personas que estuvieran encargadas de lleno a esto y que pudieran impulsar esto de manera fuerte, pero nuestra realidad es que no es posible ahora mismo, eso no es viable y tendremos que ir, como he dicho antes, dando pasitos pequeños, pero que podamos ir afianzando. De todas maneras, tenéis aquí muchos de los miembros del grupo motor. Tenemos a Rafa, tenemos a Ángel, tenemos a Pilar y también están en el grupo motor Álvaro y Jesús Castro. Esos somos los que conformamos el grupo ahora mismo. No me dejaba nadie, ¿verdad, compañeros? Si alguno de vosotros quiere aportar o comentar alguna cosilla, os animo a hacerlo. Yo en la línea de lo que estaba diciendo Sonia, es que es fruto de una reflexión el ir a ese ritmo.
Entendemos que para que esto filtre y se consolide, queremos que los cimientos se forjen bien, primero para que esto no sea flor de un día, sino que nos dé un subidón de cooperación y ya mañana no esto. Es cierto que también, a lo mejor, Sonia no lo ha comentado, pero lo añado yo, que en este grupo motor está siendo acompañado por Cáritas Española, es decir, que nos están tutelando el proceso para que, bueno, pues que esto nos lleve a un nivel de éxito, que entendió el éxito como que cale dentro de nuestra Cáritas, ¿no? Juan ha pedido la palabra. No, más bien es que no había bajado la mano, ¿eh? Ah, vale. Perdón, Vale, perdón. vale, pues entonces. Vale. Pues ya di algo. Bueno, Bueno. hoy precisamente hemos lanzado, bueno, hoy no, en la última semana desde el Grupo Motor hemos preparado como una de las primeras acciones que estamos haciendo, hemos preparado un cuestionario que la semana pasada llegó a todas las Cáritas y hoy, porque pensamos que lo habían mandado yo la semana pasada también a todos los sacerdotes, pero al final se ha mandado hoy. Y digo porque sepáis en qué punto nos encontramos. Queremos primero conocer, dentro de ese ver, juzgar, actuar al que hacía referencia Sonia, queremos conocer cuál es la realidad de nuestra diócesis, ¿vale? Porque si queremos plantar la semilla de la cooperación fraterna, pues ver primero cuál es la realidad de nuestras comunidades parroquiales. ¿Tienen integrada la cooperación internacional de algún modo en su vida comunitaria? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que no se hace? Y sobre ese análisis de la realidad, empezar a seguir trabajando, ¿vale? ¿Alguna intervención más que...? Hombre, a mí se me ocurre que una de las cosas que podríamos fomentar con tiempo y repensando y todo es pues hacer algún acompañamiento diocesano, o sea, porque ahora que tenemos un montón de parroquias, de grupos, de instituciones que tienen un amigo misionero en no sé dónde, o son amigos de no sé qué cosa, entonces estamos haciendo cositas muy pequeñas, porque claro, las posibilidades de una parroquia son a veces muy pequeñas, ¿no? En 1000 sitios. Y a lo mejor tendríamos que hacer un esfuerzo de concentrar esa ayuda en algo que sea realmente significativo, ¿no? No en ayudar a una, pues yo, como digo, a un amigo que por ahí tenemos en no sé dónde, y bueno, nosotros que estamos en esto, pues seguro que tenemos bastantes y en nuestras parroquias siempre hay por ahí una apadrina un niño en la ONG no sé cuál, ¿no? Pues bueno, de alguna forma eso canalizarlo para darle un sentido mucho más global, mucho más comunitario o mucho más diocesano, si vale la expresión, ¿no? Y que sea algo realmente más significativo y no cositas que casi pasan desapercibidas, ¿no? En fin. En ese sentido, fijaros, en Cáritas Española hay ahora una experiencia que yo muchas veces pues traslado, ¿no? La experiencia de Cáritas Confederal con las diocesanas a nuestra realidad de Cáritas diocesana con las parroquiales. Hay una experiencia en la Confederal que han visto que podría ser interesante poner en marcha un proyecto común en el que participen y aporten diferentes diócesis. Y hay un proyecto concretamente en Ecuador, el de los derrames de petróleo de Ecuador. Pues sería una cosa muy bonita replicar en nuestra diócesis, ¿no? Un proyecto común de varias parroquias que pudieran integrarse en algo que hagamos de todos, que sea de todos y que pueda tener más fuerza y más trascendencia, como dicen, ¿no? Más impacto también. Sería genial. Aunque ya hemos tenido alguna experiencia en ese sentido, ¿eh? Cuando hicimos 50 años, hicimos una colecta para Palestina, que fue en toda la diócesis. Dedicamos un domingo, o sea, como acción de la celebración de los 50 años de Cáritas en el 2008, y se recaudaron más de 100.000 euros, y mandamos a Palestina. Y hubo un detalle a mí que muy bonito, ¿no? Cuando fui, en ese mismo año, hubo una peregrinación diocesana a Tierra Santa. Y entonces hicimos alguna cosa, yo ahí me empeñé mucho y al final convencí a quien tenía que convencer
de que en la cena de uno de los días que estábamos en Jerusalén fue la directora de Cáritas, de Cáritas Jerusalén, la directora de Cáritas Jerusalén, y nos explicó lo que habían hecho con ese dinero. En concreto, nosotros financiamos durante un año o durante no sé cuánto tiempo una ambulancia, una unidad de atención primaria, no tanto una ambulancia de emergencia, sino una unidad sanitaria de atención ambulante, pero no de emergencia, digamos, sino en Gaza. Que en ese momento, por lo que nos contó aquella, una señora Claudette se llamaba, nos contó que realmente Gaza, la situación de Gaza es realmente dramática. O sea, cualquier cosa que nosotros veamos de pobreza en cualquier sitio se queda corto con lo que ella nos contó en Gaza. Entonces, bueno, eso fue una acción diocesana con motivo de aquel acontecimiento, ¿no? Y luego hubo otra cosa que tampoco, que no partió estrictamente de Cáritas, pero que también partió de los sacerdotes, a los compañeros Antonio y Ana, que los conocéis todos, y Francis mejor que nadie, ¿verdad? Les ayudamos a que compraran una furgoneta, ¿no? Hubo una acción de sacerdotes que dieron una parte de su nómina de Navidad, de la extra de Navidad y esas cosas, y se recaudó una cantidad importante, no me acuerdo exactamente cuándo, para ayudarles a que compraran la furgoneta. No sé si será la misma que tienen ahora, porque yo ya no les seguí la pista, pero en definitiva para que ellos tuvieran eso, que es una herramienta fundamental en lo que hacen, evidentemente, ¿no? En fin, esos fueron dos acciones concretas, pero eso podríamos hacerlo en algún otro momento, ¿no? Pues, ¿hay alguna intervención más o ya no Pues, nos despedimos? en esa línea, Juan, pues eso es que van surgiendo cosas. Bueno, yo desde el conocimiento que tengo allí ya de la zona de Esmeralda también y los lazos que uno va estableciendo. Entonces, había varias cosas cuando yo me vine la última vez, desde la pandemia, que, a ver, que yo le había propuesto a Luis Fernando, ¿no? A ver, muchas veces, claro, esa conexión de Cáritas a Cáritas, el tema del papeleo, los requisitos, pues muchas veces nos echan patadas de ciertas cosas. Pero había concretamente una de las comunidades en la que yo estuve una semana, pues una familia joven que quería poner en marcha, porque allí iban los chicos a estudiar afuera, ¿no? Al pueblo que tenía que estar, y luego venían por la tarde. Entonces, pues la mujer, la pareja esta, ella estaba trabajando en la escuela, ¿no? Y los mayores que iban fuera y luego volvían, que iban a Lagarto concretamente, y luego volvían por la tarde, pues para poner allí en su casa, en la parte baja de la casa, pues unos ordenadores, vamos, como si fuera pues, un cibercafé, ¿no? O algo así, pues para que pudieran los estudiantes allí hacer pues, sus tareas escolares y todo eso, haberle apoyado en un proyecto que esa familia pudiera montar eso allí y así favorecer el estudio a los jóvenes. Eso era una idea. Luego también había otra, pero que al final, bueno, pues no. Yo, de hecho, hablé con Rafael a ver cómo se podía hacer y tal, pero claro, hay que hacer los papeles y las cosas. Y a él le pareció bien, por supuesto. Luego también había varios de la comunidad de Lagarto, también eran dos chicos que también pues, tenían dificultades para el tema del estudio y tal, que también se podía hacer, articular pues algunas becas al estudio de familias que se conocen. Claro, Luis Fernando ahora lo han trasladado de zona, pero estableciendo esos puentes, es decir, él está allí con familias concretas, en una situación concreta. Hace 2 días me escribía uno de los muchachos de Rocafuerte, pues que la situación que tiene ahora mismo, pues un poco él quiere montar pues una especie de mini granja, ¿no? De comprar pollos para salir para adelante, porque lo que no quiere es que le mandemos el dinero, lo que quiere es, bueno, es decir, realidades hay. Lo que hace falta es que lo concretemos y favorezcamos, facilitemos cómo realizar todo el trámite burocrático, que es lo que echa patadas muchas veces. Entonces, bueno, es decir, que ahora mismo hay una demanda ya concreta con nombre y apellido de una familia joven que quiere comprar pollos para tener unos ingresos y no tener que estar dependiendo de eso de antes de ayer. Sí, por eso le podemos dar forma. Tenemos un inconveniente, es el mismo Luisfer, que no es capaz de pedir, que no es capaz de explicarnos, que no es capaz de decirnos, oye, tengo este proyecto. Es él que viene a Andújar a ver a su familia y no nos enteramos siquiera. En fin, eso ya es una cosa de cura. Bueno, pues eso ya no. Pero se nos queda grabado, que tú estás grabando. Luego le pongo el corte. No, que luego se lo enviamos. Que se lo he dicho a él, coste que se lo he dicho a él. Vale, pero bueno. Luis es uno de los curas con los que yo los quiero mucho, o sea que hemos compartido mucho en esta vida, ¿no?
pero él tiene le cuesta escribir, le cuesta pedir, le cuesta... Y cuando viene, pues claro, se dedica a su familia y a veces ni nos enteramos que está por aquí, que podíamos aprovecharlo, su presencia aquí, pues para fomentar esas cosas y para empujar ese tipo de cosas. Pero claro, date cuenta, estamos hablando de una familia pide, la relación nuestra como Cáritas tiene que ser con esa familia o con la Cáritas de esa parroquia. Claro, eso es lo que tendría que ser. O con la acción social de la parroquia, como tengan organizado, como se llamen, ¿no? Claro, nuestro sentido creo que es de Cáritas a Cáritas, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí. Cáritas nos dice y esa Cáritas tutela y esa Cáritas acompaña y esa Cáritas ve lo que se hace y acompaña a la familia y asesora, en fin, todo lo que haya que hacer, ¿no? Pero yo creo que nuestra tarea no es responder a esa familia, sino responder a la Cáritas que acompaña a esa familia, ¿no? Sí, no, si eso es que esta familia vaya a la Cáritas de allí, de la parroquia de Rocafuerte, y la Cáritas de allí con la de aquí, vamos, que pues, le podamos pues, establecer esos puentes y de respuesta a esa situación y a otras muchas que hay. Si tú lo conoces, Juan, ¿cómo está aquello? Bueno, no, yo Esmeraldas no conozco, fíjate, pero bueno, que será parecido a lo de otras, ¿no? Así que bueno, pues ahí está. Que por haber hay donde... Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, creo que no hay más manos levantadas. En nombre de todos los que estamos aquí, darle las gracias a Sonia por su profundo conocimiento del ámbito de la cooperación fraterna y por su claridad expositiva de la que, gracias a Dios, tenemos muchos ejemplos en Cáritas. Recordaros que bueno, que se ha estado grabando la sesión, que os pasaremos los enlaces y lo que os he dicho, que el modelo de cooperación fraterna, si alguien no lo ha podido descargar y quiere descargarlo, pues simplemente que me lo diga y yo se lo mando a su correo electrónico. Y son casi las 9:30 de la noche. Muchas gracias por haber participado, como decía Rafa al principio, en este día y a esta hora, ¿no? Que no era fácil. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, Gracias. venga, Buenas noches. Gracias, adiós. Buenas noches. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Próxima. Buenas noches. Por cierto, a los que estuvimos ayer en la reunión, yo creo que tengo COVID. Me he contagiado.